Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, este espacio de media hora de conversación económica aquí en Canal 24 Horas. Esta semana concentrados en el IFE, la extensión del IFE hasta el mes de noviembre, también que comienza la discusión en el Parlamento del cuarto retiro del 10%. Para profundizar en estos dos temas, ya estamos en contacto con el economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, profesor Joseph Ramos. ¿Cómo le va? Bienvenido a Mirada Económica, Canal 24 Horas, profesor. ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Profesor, a ver, usted ha tenido una posición, por lo menos que la explicitó en una carta al diario El Mercurio, y mencionaba respecto al IFE, una posición polémica respecto a lo que hemos visto, la posición casi del mundo político, por lo menos, del mundo ejecutivo, del legislativo. Y usted la misma carta la titula Una pregunta incómoda. Dice, aquí hay un consenso tanto en el gobierno como en la oposición en la extensión del IFE para suplir ingresos de las familias a raíz de la pandemia. Pero usted se pregunta, ¿a cuánto asciende esa pérdida de ingresos? Le dejo la palabra porque su posición y sus números por lo menos son bien claros. Bueno, efectivamente, déjeme dejar en claro que yo comparto con todo el mundo que se tiene que ayudar a la gente cuyos ingresos han caído significativamente por la pandemia. Mi punto es que tampoco se debería de dar a la gente un nivel de ingresos superior a lo que tenían antes de la pandemia. Y la evidencia que yo conozco, hoy en día hay como 7,5 millones de hogares recibiendo el IFE, y la evidencia que yo conozco sugiere que no más de 2 millones realmente han sufrido una pérdida de ingresos. 1 millón porque no están trabajando, y eso obviamente que estaban trabajando un año atrás, eso se merecen toda la ayuda posible. Y un segundo grupo, gente cuyo ingreso ha caído significativamente, no digo 2%, 3%, significativamente, pero para suplir lo que han perdido. Y creo que el IFE está haciendo mucho más que eso. O sea, por ejemplo, no hay mucha conciencia de que los salarios, al menos de los asalariados, que son 5,5 millones de trabajadores, están por encima de lo que eran antes de la pandemia. No mucho, pero 2% real por encima. Obviamente hay gente que en ese grupo que no está tan bien. Ayudémoslo, pero por lo que le falta. Entonces, mi punto es que creo que este es el momento no para una ayuda universal, sino una ayuda que se centre en las personas que realmente necesitan. Y mi estimación es que al menos ese gasto de $3,000 millones al mes, al menos 2,000 millones va a ir a gente para tener un nivel de ingreso superior a lo que tenían antes de la pandemia. Sí, usted decía un concepto, este es el momento, en el concepto de que este momento es distinto, por ejemplo, a lo que era esta pandemia en materia económica. En el mes de diciembre o en el mes de marzo, este momento, cuando estamos en el mes de agosto, con una reactivación económica, hemos visto las últimas cifras de la Católica que el empleo está mejorando. Este momento no justifica a su juicio un IFE o la extensión del IFE como se aprobó ya. Así es. O sea, el año pasado, a esta fecha, habían 2 millones de personas cesantes y muchos de los que trabajaban, que estaban asalariados. Por ejemplo, yo vendo autos. Ganaban el sueldo base, pero las ventas estaban en el suelo. Hoy en día lo que vemos es que las ventas están en las nubes. El consumo, el Banco Central estima que va a aumentar 15% este año. El año entero. El empleo ha mejorado significativamente, no todo. Por eso hay que ayudar a los que están sin trabajo. Pero creo que, temo decirlo, pero lo voy a decir, creo que nadie se atreve, primero, estimarlo, porque saben que no es $3,000 millones la pérdida al mes. Y en segundo lugar, no se atreven a sugerir que se debe de ayudar solo hasta la pérdida de ingresos y no por encima de eso.
Profesor, usted lo dijo en la misma carta, decía, nadie se atreve a sugerir que se limite la ayuda a la pérdida efectiva. Y lo vimos en la discusión también económica, en la discusión política, en las elecciones, por ejemplo, en las primarias, lo hemos visto en la discusión de la convención, lo hemos visto en el Parlamento, lo hemos visto en todas las instancias, que hay un concepto que hoy día se ha dejado de lado, que dicen hoy día la peor crisis económica y también sanitaria del país en el último siglo, el concepto focalización tiene que quedar completamente afuera. ¿Cómo ve usted ese discurso que se instaló hace ya un buen rato? La palabra focalización fuera de la conversación. Sí, bueno, considero que para lo que era la situación 12 meses atrás, tal vez tenga razón, pero ciertamente no es el caso hoy en día. Y esas, por supuesto, ¿quién sufre teniendo más plata? Nadie. El punto es, este es un país que no puso un salario ético, es decir, para asegurar que todo el mundo tuviera el umbral de pobreza, 550 mil pesos, porque faltaba dinero. Es un país que no puso salas cunas todavía universales, porque faltaba plata. Es un país donde las listas de espera siguen siendo largas porque no hay plata para que los hospitales trabajen hasta las 8 de la noche. No hay plata para pensiones más altas. Entonces, pero para esto, o sea, yo diría, hay necesidades sociales apremiantes, como lo acabo de señalar, y darle ingreso a más o menos 5 millones de personas que ya no lo necesitan. Yo creo que es un exceso. Y temo que ningún político se ha atrevido, de ningún bando, por eso digo, desde Sichel a Boric, todos los partidos están a favor de esto porque vienen las elecciones. Yo temo que eso es lo que está detrás. El próximo presidente va a tener que poner un freno a esto. Yo me imagino que todos están rezando que sea Piñera el que lo termine y no tengan que ser ellos los malos de la película. Profesor, a ver, de acuerdo a los cálculos y las estimaciones que entregó la moneda, son 3.400 millones de dólares los que se van a pagar por lo menos hasta el mes de noviembre, tomando en consideración este IFE y también el ILE, este ingreso laboral de emergencia. Usted también sacaba números respecto a cuánto podría gastar de menos si es que se ayudara, de acuerdo a lo que usted estima, a las personas que realmente lo necesitan. ¿Cuánto dejaría de gastar el Estado y también eso se guardaría quizás para más adelante, porque la pandemia no sabemos? Yo estimo un ahorro al menos de 2.000 millones de dólares al mes respecto a lo que se está proyectando. Si se centra en dos grupos, el millón de personas que está sin trabajo y que se supla las diferencias de ingreso de que la gente ganaba antes de la pandemia con lo que están ganando hoy día. Pero mi estimación es que eso es una cifra menos de un tercio de lo que se está contemplando. Repito, creo que eso es un gusto que nos estamos dando y dejando fuera necesidades apremiantes reales. ¿Y qué decir a todo esto del cuarto retiro? Sí, eso lo conversamos después, profesor, pero le hago la pregunta aquí directa. ¿Se están gastando todas las balas en materia fiscal, le digo, en esta instancia que a su juicio no se necesitan? ¿Se están gastando las balas ahora que quizás se van a necesitar? Ojalá no sea así por motivo de la pandemia, pero se pueden necesitar perfectamente el próximo año. Es que estas balas no solo se necesitan para la pandemia. Hay el salario ético, hay las pensiones, hay las listas de espera, hay la calidad de educación, hay viviendas, campamentos. Esas son necesidades reales, actuales. Y siempre faltan recursos para eso. Y eso sí que se necesita. Si la plata fuera para ello, yo no lo objetaría en lo más mínimo. Pero objeto que, dado esas necesidades, estemos pagándole a un buen número de personas un ingreso superior a lo que tenían antes de la pandemia. Y eso me parece un mal gasto social. Y eso es lo que objeto. No cosa de responsabilidad fiscal. Por supuesto, estamos en un momento de irresponsabilidad fiscal. Entonces, todo el mundo dice, podríamos endeudarnos. Y es cierto, Chile podría seguir pagando IFE por los próximos 3 o 4 años, cada mes, en estos límites, endeudándose en el exterior. Pero lo que ha hecho posible eso es que durante los previos 20 años fuimos responsables fiscalmente.
Si fuéramos como otros países, no podríamos endeudarnos, porque nadie nos prestaría. Nos prestan porque fuimos responsables. Bueno, si vamos a endeudarnos, que nos endeudemos para necesidades sociales apremiantes y no a darle lo que objeto que se le dé a alguien que esté ganando lo mismo o más que antes de la pandemia, que le esté dando el IFE. En estas circunstancias, de acuerdo también a los números que entregamos, que vimos durante la semana, profesor Ramos, de ocupación, los datos que entregó la Universidad Católica, un economista que usted conoce bien, como David Bravo, él, de acuerdo a la medición de la Católica, se han recuperado en el último mes 462.000 ocupados. Esto es, se marca o se cambia afortunadamente una tendencia que traíamos los últimos meses. En esta misma conversación que estamos llevando, esto a su juicio en materia de ocupación, ¿marca que se comienza a ver esta luz al final del túnel o es algo que todavía hay que mantener la cautela, cree usted? No, yo creo, bueno, efectivamente es una noticia bien positiva. Ahora, lo negativo es que todavía falta 1 millón. A todo esto, es 1 millón respecto a lo que fue en el momento máximo antes de la pandemia. 9 si millones lo comparamos con el mismo periodo, porque hay una estacionalidad, hay como 500.000 de empleos menos. Pero en fin, dejo ese punto aparte. O sea, todavía hay mucho que hacer. Y yo estaba en esta comisión de empleo junto a David Bravo e hicimos 16 recomendaciones por ahora, solo que no requieren cambios legales. Y una de ellas, por cierto, fue recogida en el llamado IFE laboral, es decir, que volcar los incentivos desde la empresa al trabajador, sobre 250.000 pesos el tope para la mujer, 200.000 para el hombre al mes, lo cual es un incentivo fuerte para contratarse. Pero hay muchas más cosas que se pueden hacer. Sí. Nosotros recomendamos, por ejemplo, que los colegios, una vez que abran, cuiden a los niños al menos hasta sexto, octavo básico, hasta las 19 horas, para que la mujer pueda trabajar sin tener que volver a recoger el niño a las 3 o 4 de la tarde. Es una medida bien concreta, bien sencilla. Además, creo que es bueno no solo en la pandemia, sino después de la pandemia. Profesor, también dentro de los números y las propuestas que ustedes entregaron, me tocó conversar hace unas horas con David Bravo en Radio Concierto, y él decía que lamentablemente no se recogió una de sus propuestas, de las propuestas de ustedes, que era ser bastante más generoso en las ayudas o incentivos a la contratación o a que las mujeres tengan un trabajo formal. Estos 250.000 pesos ustedes apostaban a que sean incluso 100.000 pesos más, cerca de 350.000 pesos, que el incentivo a la mujer para que vuelva a trabajar sea mucho mayor, pero no se recogió. Uno ve las cifras, los inactivos, las personas que pudiendo trabajar no lo pueden hacer por cuidado de terceros, lamentablemente casi el 60% o más son mujeres. ¿Por qué cree usted que no se recogió esa idea de incentivar mucho más a las mujeres? Bueno, no, se incentiva más a la mujer. Nosotros teníamos una brecha de 100.000 pesos, el gobierno puso una brecha de 50. Mire, no me voy a cortar las venas por eso. Creo que recogieron la esencia de la idea. Nosotros éramos más generosos. Porque no íbamos a gastar tanto como están gastando en el IFE. Yo creo que centrarlo en la contratación, o sea, la gente necesita más que un subsidio, es tener un empleo estable, un empleo decente, productivo, que le remunere suficientemente. Eso es la mayor necesidad y por eso es que queríamos volcar los gastos en esa dirección. Pero creo que se recogió el espíritu de la idea, aunque no se recogieron los números precisos. Pero hay otras recomendaciones que nos han tocado. Citar una más que a mí me gusta mucho, las obras públicas, sobre todo las fuera de la ciudad, donde no hay tema de ruido. Yo las haría trabajando a 24 horas. O sea, de tal modo que el proyecto que iba a generar X empleo en 3 años, ahora ese mismo empleo lo generan 1 año. Y además tiene el beneficio que la obra entra a dar beneficios antes. Esa es una medida bien concreta que se puede hacer en otro ámbito. Y habían un sinnúmero de medidas adicionales, pero me quedo con esa por ahora. Sí. Profesor, ¿usted siente que, de acuerdo a lo que se está viendo, cuánto ha crecido el comercio, el tema de la inflación, sobre todo, que está preocupando,
¿Siente que nuestra economía se está sobrecalentando o está sobrecalentada en este minuto y los peligros que ello trae con un crecimiento del consumo, con un gasto como el que estamos viendo, con un circulante como el que estamos viendo? ¿Qué peligro ve usted ahí? Bueno, yo quiero vincularlo con la conversación inicial. Esto es evidencia no de un país que escasea dinero, que los hogares están apretados, sino un país donde la mayor parte de los hogares están bien y con las ayudas más los retiros están requete bien. Entonces, excepción hecho, repito, obviamente, de las personas cesantes. Y ahí se tiene que centrar el esfuerzo. Ahora, signo de esto es que las ventas, como tú dices, el consumo está creciendo, el Banco Central cree que crece 15%, y hay una presión sobre los precios. O sea, la inflación a 12 meses ha llegado a 4,5%. En julio fue 0,8. Fuera de la banda del Banco Central. Y esto, no voy a decir que está sobrecalentado, pero está en esa zona. No está en la zona de una economía fría, está en la zona de una economía sobrecalentada. Profesor Joseph Ramos, le pido que se quede conectado con nosotros a la vuelta de comerciales aquí en Canal 24 Horas. Vamos a hablar del cuarto retiro. Estamos conversando con el profesor de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Vamos a la pausa en Mirada Económica y seguimos hablando de economía aquí en su canal de noticias. Mirada Económica. Llegaron los momentos increíbles de Mercado Pago. Tus productos favoritos por solo $9.90 en los lugares que más te gustan. Del 11 al 15 de agosto. Descarga la app, paga con QR y a disfrutar. De ahora en adelante, Mercado Pago. What comes from care? Cuando hago café, veo lo que otros no ven. En Nicaragua, un sabor único se logra con cuidado y determinación. Dejo que los granos se sequen y caramelicen para convertirlos en una recompensa dulce, que no se ve en ningún otro café por acá. Cuando haces las cosas con cuidado, la recompensa es más dulce. Hecho con cuidado. Nespresso. What else? ¿Esto tiene lactosa? Oh, sí. Un comprimido de Avital Lactasa antes de comer evita los malestares provocados por la lactosa digiriendo el azúcar de los alimentos derivados de la leche. Si tiene lactosa, tú tienes Diavital Lactasa. Presentamos el nuevo Diavital Lactasa Gotas, ideal para toda la familia. No importa el año que nacimos, sino la vida que tenemos por delante. Somos Genials. Todos únicos, todos geniales. Somos los X, los Millennials, los Z, los Boomers. Somos una generación que valora lo simple, el tiempo y la confianza. Somos los que creen y los que crean. Somos una generación que va liviana, sin pesos ni plástico. Bienvenidos al Banco de los Genials. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. One chance. So close to deal. Everything you wanted. We finally made it. Coming soon to your life. All new Tigo 7 Pro. Find your story. Chatty. Pro like no other. ¿Entendiste lo que te dijo el banco? La verdad no. Es como hablar con una pared. Si las paredes hablaran, lo que ustedes necesitan es un coach, un banco que impulse sus ideas y les entregue coaching financiero digital. Papás, ese es el Scotia, que impulsan tus ideas con soluciones flexibles, asesoría para invertir y beneficios que te dejarán wow. Scotiabank, impulsando posibilidades en tu vida. Protege tu auto al mejor precio. Encuentra tu seguro de auto en las super ofertas de Seguros Falabella. En Seguros Falabella estamos contigo. What comes from care? Cuando hago café, veo lo que otros no ven. En Nicaragua, un sabor único se logra con cuidado y determinación. Dejo que los granos se sequen y caramelicen para convertirlos en una recompensa dulce, que no se ve en ningún otro café por acá. Cuando haces las cosas con cuidado, la recompensa es más dulce. Hecho con cuidado. Nespresso. What else?
¿Te gustaría a los 55 años tener 4 departamentos y recibir 1.600.000 pesos mensuales por tus arriendos? Ya lo sabes, porque Twin te da beneficios que ninguna inmobiliaria ni broker te pueden dar. Crédito Twin para el pie está en 48 cuotas. Arriendo por 4 años, del 9 al 16 de agosto. No te pierdas los Twin Days agosto. Son solo 60 unidades. Inscríbete en twininversiones.cl/tvn. Somos Twin, facilitando la inversión inmobiliaria. El compromiso Construmart es contar con productos y soluciones de verdad y stock disponible para todos tus proyectos. Ábrete a nuevos espacios con esta increíble puerta lucero con marco a solo 49.990 pesos. Construmart, profesionales de la construcción. Hoy indiferente, adopta lo más simple, como ella, que hace esta transferencia por voz con su app BCI. Transferir 10.000 más. Cámbiate hoy en bci.cl. Es 100% en línea, porque hoy ser diferente es diferente. BCI, seamos diferentes. En Anwo son especialistas y líderes en equipos de climatización, un lugar que han alcanzado gracias a la excelencia y siendo expertos en el rubro, asegurando la calidad y el respaldo de cada uno de los proyectos de los que son parte, junto a sus clientes e instaladores. Anwo cuenta con más de 50 representaciones de las principales fábricas del mundo, más de 8.000 productos y repuestos con calidad garantizada, 50.000 metros cuadrados de bodega, con un eficiente manejo logístico de stock, una extensa red de sucursales a lo largo de Chile para estar más cerca de sus clientes. Anwo sigue creciendo y desarrollándose para continuar entregando el mejor servicio para que junto a sus clientes sigan entregando confort y una mejor calidad de vida a las personas. Anwo es una compañía que basa su compromiso en la confianza, el conocimiento, la innovación, la calidad y el mejor servicio. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica. Estamos conversando con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Joseph, habíamos dejado el tema planteado antes de ir a la pausa. Cuarto retiro del 10% comienza a discutirse en el Congreso. ¿Qué te parece esta nueva discusión, este nuevo planteamiento por cuarta vez que se busca un retiro de los fondos previsionales? ¿Qué te parece? Bueno, obviamente si considero que el IFE propuesto por el gobierno es al menos innecesario en 2/3, cuanto más innecesario, en mi opinión, el cuarto retiro. Eso en cuanto a necesidad. El retiro, todos los retiros adolecen del problema de que es plata hoy a expensas de plata mañana. Si nuestras pensiones fueran fantásticas, no habría problema, pero las pensiones son bajísimas. Entonces ahora con 3 retiros ya van a ser 30% más bajas, con cuarto retiro serían 40%. Yo lo que propuse en el primer retiro, cuando ahí sí la crisis era seria y que había mucha gente que necesitaba, hice el cálculo que un año de postergación de la jubilación en un año permitiría, en promedio, más o menos, que terminara con la misma pensión que la que habría tenido sin hacer el retiro. Entonces, propuse que se condicionara el retiro a estar dispuesto a postergar o comprometerte a postergar tu jubilación en al menos un año. Eso no se acogió, eso tenía el mérito de que no era plata hoy a expensa de plata mañana. Tenía el mérito segundo que el que realmente necesitaba la plata, y en el caso del primer retiro había mucha gente que necesitaba la plata, esa gente iba a retirar. Pero tenía el mérito adicional que la persona que no estaba afectada, que tuvo la suerte de que cuyo empleo siguió, pensaría 2 veces antes de haber retirado la plata. En lugar de eso, casi todo el mundo en el sistema retiró, porque prefieren plata hoy a plata mañana. Y esa es mi objeción a todos los retiros, y muy en particular este cuarto. Si considero que el IFE ya ha exagerado lo que se está proponiendo de parte del gobierno, y será exagerado por un factor de 3, tanto más innecesario es, por consiguiente, el cuarto retiro. Joseph, por ejemplo, si lo comparamos con el IFE en cuanto a la postura de los candidatos presidenciales que hoy día están corriendo para la moneda,
la gran mayoría apoyaron casi todos la extensión del IFE. En el tema del cuarto retiro, una buena porción se haya manifestado en contra, pero hemos visto con el correr de los días como muchos han ido cambiando de opinión. Por ejemplo, Gabriel Boric, por ejemplo, incluso la senadora Jana Proboste, que se han abierto al tema, siendo que en algún minuto se mostraron reacios a un cuarto retiro. ¿Cómo ves que esto se toma también la discusión presidencial? Bueno, yo creo que habla muy mal de nuestros políticos. O sea, nadie se atreve, yo en la carta dije, nadie se atreve a estimar cuánto es la pérdida de ingresos. ¿Quién que aboga por el cuarto retiro dice que se necesitan 10.000 millones de dólares más en la economía? ¿Quién? ¿Quién ha estimado eso? Nadie. ¿Quién? Pero no se atreven porque parece popular. Entonces, yo entiendo eso, quieren ser reelegidos, pero no me merece respeto. Por último, Joseph, para cerrar esta mirada económica, ¿cómo ves tú un cuarto retiro en el caso que llegase a efectuarse? ¿Cuánto esto cambia al final la discusión de una reforma de pensiones? Te planteo nuevamente una conversación con David Bravo, quien decía, a ver, aquí esa reforma que se está discutiendo en el Congreso hay que sacarla y hay que hacer otra cosa absolutamente de nuevo porque lo que se está discutiendo ahí no sirve. Bueno, David ciertamente sabe de esto mucho más que yo. Él presidió la comisión de la reforma del sistema de pensiones. Yo a todo esto he opinado desde el inicio que la cotización de 16%, que es lo que se está discutiendo, era insuficiente. Si es que queremos, de nuevo, nadie dice cuál es el nivel de pensiones que queremos. Si es que queremos pensiones que sean el 70% del salario de los últimos años, la cotización tendría que ser al menos 18%. Pero la discusión es cómo se reparten esos 6 puntos adicionales, si van colectivo, solidario, si van individual. Pero el pozo es determinado, el monto, el volumen es insuficiente para dar buenas pensiones. Es decir, tasas de reemplazo del 70%. Entonces, a mí me gustaría que cada propuesta que se acompañara, cuál es la tasa de reemplazo que yo proyecto con la propuesta que hago. La presidenta Bachelet propuso 15%. El presidente Piñera en su momento tenía 14%, bueno, ahora están 16%. Creo que ambas son erradas. He hablado con, me recuerdo, Andra Sutov, que estaba también en la comisión, que está con campañas de gente de izquierda. Él hablaba de 20%, lo más necesario. Entonces, yo creo que los que han mirado esto se dan cuenta que si queremos tasas de reemplazo del orden de 70%, necesitamos cotizaciones entre 18 y 20%, que a todo esto en Chile era 20% antes. O sea, el pecado original del sistema es que se puso una cotización de 10 en lugar de 20. Un milagro eso. Y las de la OCDE están en torno a 20 también. Entonces, Chile está bien fuera. Esa es la razón fundamental de por qué las pensiones son bajas. O sea, hay mucha la esperanza de vida, la informalidad, pero el conjunto, si tú cotizas poco, tu pensión va a ser muy baja. Si tú cotizas 1%, obviamente va a ser ínfimo, independiente a la rentabilidad de los fondos. Así que yo creo que eso falta en la discusión. Cualquier proyecto que indique cuál es la tasa de reemplazo que van a tener. Joseph Ramos, como siempre, te agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas, como siempre, tu buena disposición para conversar con Mirada Económica, con todos los espacios de economía de nuestro canal. Joseph, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Chao, chao. Y de esta forma vamos cerrando este Mirada Económica. Nuestras redes sociales están abiertas, @Mirada Económica, preguntas, sugerencias, lo que usted quiera. Ahí está nuestro Twitter. Sigan la compañía de su canal de noticias, que le vaya bien. Mirada Económica.